Señores, es muy grato estar recibiendo a Angelina Bunge. Yo les decía hace un ratito que hay vidas que parecen de ficción. Y hay vidas que hacen que a veces la ficción parezca corta alrededor de lo que ocurre en relación a esa persona a la cual podemos estar de alguna manera mencionando. Angelina Bunge, yo me anoté algunas cosas, porque son realmente muchas las que han pasado por su existencia. Nació en una aldea rural de Angola. Vivió la guerra civil en su país. Sufrió torturas y violaciones. Llegó a Uruguay en 1999. Sin dinero, sin conocer el idioma, como lo conoce hoy, y además sin trabajo, pero con ayuda, una ayuda muy importante que seguramente ella va a mencionar. Conoció y se casó con un sobrino del expresidente Tabaré Vázquez, de quien se divorció más adelante. Escribió su historia y junto a Andrea Blanqué, ¿verdad, Angelina? Exacto. Buenas noches. Buenas noches. Y el libro se convirtió en un éxito. Fue publicado por la editorial Planeta. Y hoy es diputada suplente por el Partido Nacional. Es la primera africana, concretamente, que llega a ocupar ese lugar de peso político aquí en nuestro país. Bienvenida, Angelina. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Es un placer acompañarlos esta noche. Gracias a ti por venir. Yo digo, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Hay una vida tan rica y hay tantas cosas que conoces tú y que ignoramos nosotros. Por ejemplo, ¿cómo es vivir en una aldea rural en Angola? Bueno, vivir en una aldea rural de Angola, de hecho, no hay que ir muy lejos. Es vivir en unas casitas, chozas hechas de barro, con techo de quincho, como dice acá, quincho. Nosotros decimos campí, piso de tierra batida, cocinar en el suelo a través de la leña y 3 soportes de piedra para sostener la olla, de ir a buscar agua en el río, de no tener saneamiento, de no tener médicos. Esa es la realidad, además de trabajar duro en el campo para sobrevivir, o sea, para sustentar a la familia. Esa es la vida de alguien que nace y crece en el campo. ¿Has vuelto a ese lugar? Viniste en 1999, es decir que hace 23 años. Exactamente. No he vuelto donde nací realmente, pero sí he vuelto a Angola en 2 oportunidades. De hecho, la última fue en este año. Mi madre sigue viviendo en la misma condición, o peor todavía, porque en esa oportunidad de estar en la capital, su choza está en el medio de una plantación de mandioca y es toda de chapa. Imagínense en un clima tropical, que durante el día es imposible estar dentro de esa casita de chapa y durante la noche pasa frío porque la madrugada enfría y la chapa, sea como sea, enfría. También sigue las mismas condiciones de pobreza, sin saneamiento cerca y todo eso es una realidad y estando dentro de la capital, lejos de donde nací yo. ¿Eres de una familia muy numerosa? Sí, de hecho tengo como unos 36 sobrinos, 37, siguen naciendo, ya soy tía abuela, me han hecho tía abuela. De hecho, entre hermanos éramos 6 por parte de mamá y papá y tengo 3 más por parte de papá solamente. Van falleciendo muy joven, lamentablemente, voy perdiendo familia, pero bueno, es la ley de la vida. Claro. Era una familia que estaba regida por costumbres que tienen que ver con el lugar, es decir, donde el hombre parece ser la autoridad absoluta, concretamente del núcleo familiar. Así es, el hombre es el portavoz de la familia, es el que toma las decisiones, la mujer tiene que acatar tal decisiones y es así, siempre fue así. Yo crecí dentro de ese núcleo familiar y con muchas vivencias, muchas realidades que al día de hoy realmente serían condenables, ¿no?
Claro. ¿Viviste la tortura? Exacto, viví la tortura, violencia doméstica, ahora conocida como violencia doméstica. Es cierto, la viví, crecí con ella dentro de mi hogar, el hogar familiar, viendo a mi padre cómo golpeaba hasta el cansancio a mi madre, cómo nos golpeaba a nosotros, principalmente yo, a ser la única hija mujer en aquel momento, en aquel entonces, y yo tenía que cobrar por errores, porque uno cuando es niño, nazca donde nazca, no deja de ser niño, más allá que las costumbres sean distintas, no deja de ser niño nunca, y la inocencia y la picardía de los niños la llevamos con nosotros siempre, y bueno, por no cumplir tareas domésticas, por no hacer tareas escolares, por ciertos errores naturales de un niño, fui, sí, castigada y en númeras ocasiones. Uh-huh. Te decía recién que cómo era vivir en una aldea rural allí en Angola, ¿verdad? ¿Cómo es vivir una guerra civil? Ay, Jorge, eso es duro, es duro. Realmente al día de hoy, cada noticia que yo veo, escucho relacionada a la guerra y digo, por Dios, estamos... digamos, en el año que estamos, en el siglo que estamos, es imposible que siga insistiendo eso. Lo peor, que siguen fabricando armas cada vez más potentes, y quién paga esa situación de los países en guerra son siempre las personas inocentes, los más vulnerables, la gente idosa o gente mayor, como se dice, mujeres, hombres, personas que por ahí, por ejemplo, Angola, eran personas que no tenían idea ni siquiera del tema de por un interés económico, por las riquezas, porque los pueblos que eran atacados son personas que trabajan el campo, que trabajan la labra, como decimos nosotros, en sus plantaciones, dentro de esa ignorancia grande de no conocer ni siquiera la realidad que hay de repente cruzando el río del otro lado. Entonces eso es tan doloroso porque vas perdiendo familias, vas viendo, cuando uno está haciendo la dislocación de una aldea a la otra, va pasando ves esa situación de cantar de los grillos, de esa tristeza, una impotencia, llega a darte una impotencia tan grande. Y uno crece viendo eso y dirá, donde voy estaré bien, llegaré bien, no encontraré una mina en el camino. Más allá de los ataques, también estaban las minas unipersonales. Sí, sí. Entonces, todo eso era mucha cosa, muchísima cosa. Ya bastante era que vivíamos bajo lo que nos daba la naturaleza. Ya no tener médico, hoy yo veo mi realidad de acá, que cuando uno tiene fiebre llama a un médico, te duele la cabeza, tomas una pastilla, un analgésico, te duele el cuerpo, exactamente lo mismo, tenés una observación médica. Allá no era, donde me tocó a mí vivir, fue muy difícil porque no quería ni siquiera estar enferma, no quería ni siquiera decir que estoy con fiebre, ni que me duele la cabeza, porque enseguida venía lo que era el tema de la sangría, que son cortes varios que te hacen en el cuerpo. Verá que yo tengo bastante en mi rostro, en mi brazo, en la espalda. Esa era la forma de la sanación. Pero con todo eso uno saca algo para poder seguir y encarar la vida, porque perfectamente podría entregarme a esa tristeza, a esa realidad, pero lo contrario, totalmente lo contrario. Siempre erguí la cabeza y buscando un nuevo horizonte, que seguramente lo había, y lo hubo, lo hay, y así que bueno. En esos momentos críticos empezaste a pensar en estudiar y en poder irte de tu país concretamente, ¿verdad? Es así. De viajar hacia otro lado. Es así. Más allá, mi padre siempre, pese de la persona agresiva que era, siempre nos obligó a estudiar, todos, y así sucesivamente. Pero la provincia o las aldeas era muy difícil terminar un año lectivo,
porque nosotros constantemente teníamos que cambiarnos de aldea. Entonces cada aldea que iba habría que empezar nuevamente. Y eso hasta que llegué a la capital, que ahí pude sentarme de alguna forma y seguir mis estudios en la capital, que fue algo bueno, que yo le digo a mis hijos, cuando uno quiere algo en la vida lo tiene que lograr luchando, pensando qué es lo que quiere realmente, porque podría perfectamente decir, no estudio por la guerra, no me ha permitido estudiar, pero muchos de los documentales que a veces muestran relacionados a África, esos niños sentados bajo un árbol sobre sus rodillas o sobre una piedra, es real y eso no es un cuento, ni siquiera simplemente sea un documental armado para eso, porque la educación es la herramienta principal para el ser humano y si uno la puede captar, mejor. Otros no, pero muchos pudimos captar la educación. Y eso es lo que te abre los caminos de la vida. Angelina, la BBC calificó tu vida de increíble. ¿Tú eres consciente de que de todo lo que ha pasado por tu vida? Tienes 43 años, eres una mujer joven, eres una mujer que realmente ha atravesado por una cantidad de circunstancias que difícilmente a los 43 años uno puede atravesar, ¿no? Y puede ser que sí. Yo, en realidad, todo eso que me tocó vivir, más allá de que mirándolo desde otro ángulo, quizás para otras personas que no han vivido ese tipo de experiencia, sea mucho. Para mí todo eso ha servido solamente de experiencias para poder ser lo que soy hoy, para poder encarar mi vida lejos de casa. Porque quizás que si yo no hubiera tenido esa crianza, esa lucha, esas dificultades, no podría seguir mi vida acá en Uruguay, porque no todo ha sido mar de rosas tampoco. Entonces, si no tuviera un poco de esa vivencia, no sé cómo podría decirlo, Jorge, cómo podría explicarte. Es una experiencia de vida, ¿sí? Si es aplaudible o no, eso no sabría, eso lo evalúa otras personas, no yo exactamente, pero mi cabeza y mi idea, mi vida, siempre mirar hacia adelante, para atrás pegar el impulso, ni un paso atrás, sí, pero solamente seguir y seguir, sacar del pasado experiencias, corregir errores y seguir. Una uruguaya fue muy importante para ti, ¿no? Sí, de cierto. Cristina Benítez, te mando un beso grande, mi mamá de corazón, mi mamá uruguaya. Como saben que tengo dos mamás, mi madre uruguaya y mi madre Antonica, que ha aparecido en numerosas fotos. Ella sí fue de una cierta forma la clave, porque en un momento trabajando en las Naciones Unidas juntas, ella como militar, yo como civil local, conversando con ella que le dije que me quería ir de Angola y me dijo, ¿dónde quieres ir? De repente podía ser Portugal, Brasil, quizás los lugares donde los angolanos suelen ir. Es como que no me llamaba mucho la atención poder ir, eso que amo Brasil, es decir, amo la gente brasilera, amo el Brasil, que es lo más parecido a Angola, de hecho, por el clima, por la costumbre, por el idioma, pero como que no era ahí, no veía mi futuro para este lado por ahí. Entonces ella misma me dijo, ¿y por qué no venís a Uruguay? Y como que dentro de mi ignorancia, Uruguay empecé a conocer de cierta forma cuando en Angola decían cuáles son los países que iban a participar en misiones de Naciones Unidas, en aquel momento llamado UNAVEN. Y ahí fue como que Uruguay, si hubieran dicho Cuba no pasa nada porque Cuba ya he conocido, pero Uruguay era como que buscar dentro del mapa dónde podía estar situado ese país. Claro. ¿Cómo será esa gente, no? Claro. Dentro de la ignorancia humana. Te preguntaba si había guerra, por ejemplo. Eso le pregunté a Cristina, digo, Uruguay, pero no hay guerra ya. Y me dice, no hay guerra. Claro, porque después de haber vivido, nacido y crecido dentro de una guerra, un país que uno puede elegir no puede tener guerra. Como que prefiero vivir la guerra dentro de mi país al lado de mi familia, protegida de una o de otra forma.
vivirla lejos de casa es muy difícil. Entonces ella me dijo que no, pero, y ahora sé el significado del pero, cuando uno habla y dice pero es porque viene algo más, hace frío. Y ahí como que hace frío, como que viajas rápidamente en las películas, que ves que hay nieve, esas Sí, cosas sí. todas. Entonces como que es voy, no voy a un país con frío, no sé. Entonces como que sí, voy. ¿Cómo es ese frío? No, hace frío. Bueno, igual. Fue difícil por ese pequeño tema, pero valió la pena. Tienes 2 hijos. Exacto. ¿De qué edad? Ellery mayor tiene 20 años, 21 años cumplió este año, y el chico cumple 17 ahora el mes que viene. Jessy, ¿tú qué haces aquí, además de ser diputada suplente del Partido Nacional? Tengo tantas actividades, Jorge, que, bueno, actualmente yo presido una fundación que de hecho fue una idea entre amigos para ayudar a los más vulnerables del país, todo. La presido y trato de seguir con los trámites para poder llegar a adquirir donaciones, llegar para hacer las entregas, en fin. Estoy en un mundo empresarial tentando seguir la vida. Tengo una tienda de ropa. Tengo otros proyectos en camino, grandes, de negocio. Y bueno, eso trato de hacer en Uruguay. ¿Cómo se puede partir de cero realmente y pegar el salto? Eres un ejemplo en ese sentido. ¿Qué religión tienes? ¿Has adquirido las religiones de Occidente o permaneces con la religión de tu país? No, yo soy católica, soy creyente católicamente, no voy a la misa, mis hijos son bautizados, soy bautizada, creo en Dios, sí, creo en Dios, creo que Dios existe, que Dios traza los caminos de la vida de cada uno. Sí. Y uno tiene que labrar para llegar donde uno desea llegar. Pero no me he involucrado con ningún otro tipo de religión. ¿Y estás contenta en el Partido Nacional? Estoy contenta en el Partido Nacional, de hecho es el primer partido en Uruguay que empecé a militar, de manos de Alem García, y sigo firme, cada vez más convencida con mis ideas de que no estuvo mal la elección, de estar en un partido donde uno se siente cómodo de lo que hace, donde que cada uno sea independiente. Yo soy independiente de pensar y decidir lo que quiero hacer. Si mañana no quiero seguir más la política, no lo voy a hacer, voy a seguir con mis actividades privadas. No tengo ningún tipo de problema porque vengo de terreno de trabajo y trabajar duro para poder transmitirle a mis hijos los hábitos de trabajo. Por lo tanto, la política le hago por vocación de servir y de poder llegar a más personas con mis actividades. Angelina, se nos terminó el tiempo, es una lástima, ¿sabes? Porque queda toda la etapa uruguaya, queda toda la adaptación a nuestro país, queda todo lo que piensas desde aquí sobre tu país, sobre África concretamente, un continente que tiene muchas cosas para decirnos realmente. Y sobre todo a Occidente, para reprocharle a Exacto. Occidente. Pero seguramente voy a tratar de hacer algo que no he hecho todavía, que es decirte que esa etapa la cubrimos, si quieres, en una próxima oportunidad, dentro de unas semanas, y hablamos de todas estas cosas si tienes la gentileza de venir. Va a ser un placer, Jorge, estar en tu programa, acompañar, estar acá contigo, realmente con todo el equipo tras la cámara. Cuando guste, estoy a la orden. Es interesantísimo conocer a una mujer como tú, ¿eh? Muchísimas gracias. Angelina Bunge ha estado aquí en Periodistas.